Buenas noches, ¿cómo están? Bien, nomás ahí, ¿Qué había hecho este fin de semana? solo echar partido y hacer deber. Listen, Digo, yo creo que hice mal el deber. El que era escrito le mandé a computadora y el que era computadora creo que le mandé a escrito. sí me di cuenta y las fotos, parece que está escaneado, pues no, ¿Cómo? no se veía tan claro, pero estaba buena la redacción. No, no pasa ¿Sí? nada, Sí, es que mire, aquí, o sea, aquí le hice, pero mire, esta es la una hoja. Entonces ¿ya? digo, sí le hice, sino que creo que le subí mal y aquí está la otra, como dijo, dos hojas. Sí, sí, sí vi, no hay problema, si está a mano compu, eso ya es lo de menos, pero la foto debe salir más clara, estaba medio, estaba ahí. Ah. Pues luego parecía escaneado, pero con 100 de calidad. Ya, pero no pasa nada, igual sí estuvo legible, que es lo importante. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los movimientos sociales que se han creado alrededor de América Latina. Ahora ya dejamos atrás Europa y todo lo general del mundo. Ahora nos vamos a enfocar esta última semana de clases de historia en lo que es Latinoamérica y nuestro país. Vamos a ver cómo han surgido las revoluciones que han impactado más que todo, porque de revoluciones tenemos cada década hay una nueva revolución. Ya vamos a ver qué es un movimiento. Un movimiento social es un grupo organizado que busca un cambio político, económico, social, así como las manifestaciones que se va a ver por aquí. Una revolución, en cambio, es un cambio radical en el sistema de gobierno o en una sociedad. Si nos damos cuenta, en nuestro país está la revolución liberal, por ahí la revolución juliana, y hay muchas revoluciones en nuestro país, Dios mío santo, para escoger, ¿ya? En América Latina han surgido movimientos desde la resistencia indígena hasta las luchas actuales por los derechos del ser humano, más que todo ahora y ambientalistas que se han creado en estos 10 últimos años más que todo. Vamos en orden. Primero está la resistencia indígena, que como ya hablábamos anteriormente, esto se dio desde la colonia que se enfrentaron a los colonizadores como rebeliones y tenemos los más importantes o más renombrados, tenemos la revolución de los mapuches en Chile. Y ahí está un apodo por ahí famoso para los chilenos. Luego está la resistencia de los mayas en Yucatán, que ellos sí se resistieron. Los aztecas no tanto, pero los mayas sí, de unas hasta, por eso casi vamos a decirlo, su pueblo casi fue extinguido, ¿ya? De los aztecas sí hay descendientes, en cambio. De vuelta por acá en América Latina, tenemos la revolución de Tupac Amaru, que es la más famosa acá en Perú. En 1780, 1783 más o menos, se lidera una sublevación indígena contra el dominio español en el virreinato del Perú. Si nos recordamos la anterior clase, ya habíamos hablado de los virreinatos, había el virreinato de Quito, el de Perú, por ahí el de Río de Janeiro, que luego se convertiría en Brasil y así. ¿Qué buscaba Tupac Amaru? Buscaba la justicia para los indígenas más que todo, pero fue capturado y le volaron el cuello. Por ejemplo, ahí Tupac Amaru es un símbolo de lucha indígena en toda América Latina, no solo en el Perú. Por ahí también por eso recordamos a Tupac Yupanqui, porque es muy parecido a Tupac Amaru. Ya, luego tenemos las revoluciones de independencia. La primera causa era la desigualdad social y explotación de los indígenas y criollos, dándonos cuenta que hasta los criollos estaban cabreados con los españoles. Decían, no, pues como si somos familiares prácticamente y me obligan. Es como que en su familia, su papá le diga, no, vos no vas a tener nada, no le da nada a usted, y de ahí se enoja. Y ellos se enojaron, se rebelaron. Los criollos convencieron a los indígenas de armar una revolución, ¿ya? Pero los criollos tampoco es que querían quedarse abajo. Por eso los criollos quedaron como clase alta. De ahí vienen los apellidos. Si nosotros nos damos cuenta, Novoa, ya el apellido Novoa, hay como 20 importantes personajes alrededor de la historia. Hay como dos presidentes que se llaman igual. Por ahí también Correa, también Delgado. Hay bastantes que ellos son criollos, descendientes de criollos, y siempre se han mantenido en la alta sociedad, por decirlo así.
Porque imagínense un criollo que quiera bajarse de clase, es imposible. Ellos al fin y al cabo buscaban su propio beneficio. Y se dio más que todo por la influencia de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Acá en Latinoamérica es como que vieron, chuta, esos manes pudieron, y si ellos pueden, nosotros también. De ahí se fueron independizando cada país, pero de ahí se quedaron endeudados. Hasta ahora a veces seguimos pagando la famosa deuda externa. Era porque nos prestaban plata Estados Unidos, Inglaterra, por ahí nos prestaba plata para dar a la guerra. Y se peleamos como, qué chistoso. Y luego nos daban la victoria y terminábamos endeudados, ¿ya? Los movimientos más destacados es el famosísimo Simón Bolívar, la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Él era un criollo igual, era criollo, solo que ya no le gustaba pues que los españoles le manden, es como que aquí, chama, ya quiero ser mi propio jefe, yo quiero mandar, ya. Él dijo, no, yo voy a mandar. Comenzó, juntó con varios panes, por ahí con José de San Martín, aquí por Antonio José de Sucre, y mandaba para hacer la revolución más que todo, pero acordémonos que buscaba su beneficio. Quería que los criollos sigan en el poder. Ya, ¿no? Los españoles, ya españoles, chao. Pero se quedaban los criollos, que prácticamente era lo mismo. Los gobernaban criollos y abajo estaban las indígenas. Un ejemplo claro, vuelta en Centroamérica es Miguel Hidalgo y la lucha de independencia de México, vuelta arriba. La independencia no trajo igualdad para todos, ya que indígenas y afrodescendientes siguieron siendo marginados y hasta ahora pasa eso. Seguimos con el racismo hacia las personas indígenas y a los afrodescendientes. Eso no ha cambiado en nada. Los criollos siguen al mando, ahora ya no se les dice criollos, ahora clase alta, luego la clase media y la famosísima clase baja. Ya, y siempre se ha denominado así para tener una estructura y eso creo que no cambia por muchos años. Las principales revoluciones que han sucedido, que nos han influenciado más que todo, tenemos la Revolución Mexicana que sucedió en 1910, 1920, que fue la dictadura de un militar que era Porfirio Díaz, que más luchaban por la desigualdad social. Otro pana y se pelearon por falta de derechos para los campesinos, o sea, para los terratenientes, los dueños de las hectáreas, es como los jefes ahí de tierras, que querían más gente, dar más trabajo según ellos, pero querían esclavizar, pero ya en esos términos, quería juntar más gente para que vayan a trabajar en el campo. Igual, buscaban su beneficio propio. Si nos vamos dando cuenta, un patrón común es que todos buscan su beneficio propio, nada que la sociedad. Ya. Luego las consecuencias, crearon una nueva constitución en 1917 con derechos laborales y una reforma agraria. Ya les favorecía ya a los terratenientes. Un ejemplo claro es que decían tierra y libertad, que fue el lema de los zapatistas, o sea, por derrocarlo Porfirio Díaz, quienes luchaban por la reforma agraria porque querían esos derechos, ya no querían, digamos, esclavitud, querían que se legalice el trabajo, ya lo hacían por horas, ya no lo hacían, porque ahí los esclavos trabajaban casi 18, 20 horas, era demasiado, luego ya fue cambiando. Luego tenemos la famosísima Revolución Cubana. Esta es muy importante porque ha influenciado a toda América Latina, demasiado. Ya nos vamos a dar cuenta, ya mismo vamos a entrar en la otra clase o en la posterior, a hablar sobre el comunismo y el capitalismo. Ellos comenzaron con la revolución de 1959 a causa de la desigualdad social y la corrupción que decían en ese gobierno de Batista, se llamaba. La influencia del socialismo y el descontento popular creció. La influencia del socialismo más que era por la URSS. Si nosotros recordamos, es la actual Rusia. Luego se separó y se llama Rusia. Antes se llamaba URSS. Luego de ahí nacieron los líderes, Fidel Castro, el famosísimo Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, pero el que más aquí ha perdurado a lo largo de la historia es el Che Guevara y el Fidel Castro. Los tenemos visionados como líderes que cambiaron para bien, pero al final y al cabo no funciona tanto en la vida real. Es bonito como hablan de ellos, es una gran historia. Ernesto Che Guevara murió en plena guerra de la independencia y luego Fidel Castro tomó el poder y Fidel Castro falleció hace poco, hace 10 años o algo más. Pero lo malo de ellos es que tenían no sé, la causa del poder, querían quedarse por muchos años y eso es lo malo, no dan cambios.
Ernesto Che Guevara tenía la famosísima frase que todos los socialistas la promulgan hasta la victoria siempre. Si nos damos cuenta, ¿quién nomás ha dicho? La dijo Che Guevara, Fidel Castro, en Argentina, por ahí no me acuerdo, había una señora que gobernaba, en Venezuela, en Perú y en Bolivia. Pero esa frase viene de allá, de nuestros panes de la URSS, antes que se disuelva. De ahí venía la influencia. Ya vamos a ver cómo lo separaron a Cuba, está aislado, digámoslo así. Estados Unidos todos lo tienen bloqueado, por eso es que es demasiado pobre. Las consecuencias es que se estableció un gobierno comunista, ahora le llaman socialista, y se nacionalizaron las empresas, es decir, todas las empresas que estaban ahí, digamos, de los gringos, es por decir McDonald's, estaba ahí, el Estado, ¿qué onda? Venga, para mí ahora es mío, ¿ya? Cosa que las empresas extranjeras ya no iban a invertir, obviamente. No voy a arriesgar mi dinero en algo que voy a perder, es algo lógico. Luego impactó e inspiró otros movimientos de izquierda en América Latina. Si nos damos cuenta, hasta ahora perdura ese socialismo que quieren implantar. La idea no es mala, pero en la práctica es muy difícil que se dé. Un ejemplo claro es la Revolución cubana influyó en otros movimientos sociales como en la guerrilla en Colombia, por eso andaba en la guerrilla si nos acordamos de las FARC, que luego se disolvió hace poco, no más de 10 años. En Nicaragua ahorita también están en otra dictadura. Ellos no lo llaman dictadura, pero es lo que son. Ya cuando se deja de votar la gente, ya es prácticamente dictadura. Luego tenemos, me salté una, luego tenemos la independencia de nuestro país. Si nos vamos a dar cuenta, comenzó con el primer grito de la independencia el 10 de agosto de 1809, que por eso tenemos la famosísima frase de Quito, luz de América, porque fue la primera en proclamar su independencia, más que todo. Ya, luego se dio la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822 y nosotros nos damos cuenta, vencimos a los españoles con menos gente y así como da la historia, por ahí asoma el mito de Adolfo Calderón, si no se acuerdan ahí la historia que decía de Adolfo Calderón que llevaba un asta que le quebraban un brazo, se ponía en otro brazo y al final el asta solo en la boca, ya, pero es mito nomás, no, ¿cómo es? Te dan un disparo y ya te quedas ahí, pues, ya. Ah, Ese es un famoso mito, pero es muy nacionalista para inspirarnos más que todo, crearon ese mito. De decir, no, Don Calderón, le dieron un disparo, un cañonazo, antes decían, cañonazo aquí, y seguía, se cambiaba la bandera al otro lado, cañonazo aquí, que con la boca le tenía el asta de la bandera y así. Ganamos la batalla, es muy cierto, pero no fue hasta 1830 que logramos nuestra independencia, después de que Antonio José de Sucre, bajo las órdenes obviamente de Simón Bolívar, ya es como que unieron, si no, nosotros nos acordamos de la Gran Colombia, solo duró 4 o 5 añitos, no recuerdo, y luego sí, ya se separó cada uno por su lado y vino Ecuador con la República Independiente en el año de 1830. Por eso tenemos el 10 de agosto de 1830, es el día de nuestra independencia. Después en Ecuador hubo revoluciones y sus movimientos sociales. Para mí la más principal hubo la Revolución Liberal, que era un movimiento que transformó Ecuador política y socialmente más que todo, liderado por Eloy Alfaro, el viejo luchador. Eloy Alfaro, recordemos que tuvo 2 periodos, pero nunca llegó a ser presidente democráticamente. Él iba, digamos, porque él era de la costa, pues recordemos que es de Montecristi, iba con la gente y lo sacaba el presidente, es como lo derrocaba, esa era la palabra. Y él se quedaba en el poder. 2 veces pasó eso y sí, son cosas buenas, hay que reconocerlo, buscaba modernizar el país, reducir el poder de la iglesia, recordemos que la iglesia tenía demasiado poder, por ahí tenemos el anterior presidente, ¿cómo se llamaba? El que decía la carta negra, ¿alguien se acuerda? No, la carta negra, hasta tenía un poema que le decían mi pluma lo mató, pero me olvidé. Bueno, pero tenía uno que la iglesia, él ordenó que la iglesia sea el centro. En cambio, Eloy Alfaro llegó y cogió, dijo, no, iglesia, aquí nada, nada que ver, la educación es laica. Desde ese momento la educación en todas las escuelas comenzó allá cualquier religión, digamos, yo soy testigo de Jehová, ya es católico, ya es evangélico, todos pueden convivir en la misma escuela. Ya antes de Eloy Alfaro no valía, pues, católicos o nada, no te aceptaban.
¿ya? Aquí también comenzó el primer voto de la mujer durante Eloy Alfaro. Primero separó los principales cambios, separó, y como ya mencionamos, la separación de la iglesia y el Estado. Terminó la construcción del ferrocarril desde Pichincha hasta Guayaquil. Terminó porque si nos acordamos quién inició fue Vicente Rocafuerte. Él comenzó, diseñó y luego terminó Eloy Alfaro. Abolió el tributo a los indígenas y a la esclavitud, o sea que chao esclavitud, se acabó aquí en Ecuador. Hizo reformas para la educación y derechos civiles. Y eso que hizo tanto, y murió como murió. ¿Quién se acuerda cómo murió Eloy Alfaro? ¿O no se acuerda? Arrastrado, así fue. Eh, Arrastramos, aquí en Quito, ¿no? Más ahí en la, ¿cómo se llama? Antes de llegar a la Plaza de Santo Domingo, la parada, se me fue el nombre, la Jefferson Pérez, que era antes, en esa bajada donde está el puente, desde ahí lo arrastraron. Y era piedras antes. Imagínense, o sea, luchar para algo y al final morir como murió él. Fue asesinado en una hoguera, lo llevaron allá, ya lo pusieron y ya, ahí quedó. Pero demasiado sádico, yo creo, es un final para alguien que hizo tanto, aunque se recuerda, no, siempre se recuerda lo bueno, no lo malo. Lo malo es que era muy, digamos, quería el poder para él. Yo solito quiero decidir, por eso lo mataron más que todo, porque solo quiso él ser como un dictador prácticamente. Es como Velasco Ibarra, ya que no vamos a hablar de los presidentes, ahorita metámosle a Velasco Ibarra. Él fue 5 veces presidente, no, 2 periodos acabó, el resto lo sacaron, ya porque se declaraba dictador. O sea, solo él que quería gobernar y el Velasco Ibarra era el mejor orador, tenía una labia brutal, porque imagínense, ya lo sacaban, volvía el otro año y ganaba las elecciones, otra vez lo sacaban y otra vez volvía. Una labia buenísima. Hay frases de Velasco ahorita que ya lo metimos aquí, dame un balcón y seré tu presidente, y le decían, y los convencía. ¿Queréis revolución? Empezar de vuestras almas, o sea que les hacía reflexionar, más que todos los ponía a pensar y ya se llevaba el voto. Y así fue 5 veces presidente. Tenemos varias historias. Lastimosamente no hay tiempo para ver de todos los presidentes, porque así es interesante nuestra historia y más que todo chistosa, yo lo sé decir. No hay presidente que dure aquí. Después de eso, de otro movimiento, así que digamos que marcado la historia, vinieron los movimientos indígenas. Ya los indígenas se cabrearon. En 1970, como los esclavistas, ya en el 80 comenzaron. Ya estamos hartos, decían. Y ahí en ese tiempo tenían gente, tenían 40% de la población ecuatoriana. Miren cómo se ha reducido al casi 14%. Y crearon la CONAI en 1986. Era por la lucha de defensa de los territorios indígenas y la autonomía, más que todo. Ellos querían seguir aplicando en sus pueblos la famosa ley indígena. Si se dan cuenta, ahí los atrapaban delinquiendo y los azotaban como ortiga, que no les hacían. ¿Ya? Y luego los entregaban a la policía. Eso era el trato ahora, ¿ya? Porque el Estado quería que no les hagan eso, que los derechos humanos, que ni sé qué. Los indígenas no quisieron, se pelearon y por eso nació la CONAI, para hacer lo que ellos consideran que es parte de sus raíces en su pueblo, más no en otros lados, en su pueblo. Por eso en partes como Riobamba, Cotopaxi, por ahí. Todavía es en la ley indígena, pues, por ahí te atrapan robando, yuchito, yucho caminando por toda la ciudad, ortigazos, ¿qué? No, si se ve en las noticias. Y después sí ya, diga, Ahora los queman, dicen. no, es que, bueno, eso ya es parte ya de todo el país a veces ya. O sea, eso recién salió en las noticias, que habían agarrado creo que es en Riobamba, les habían Ujú. agarrado, agarrándose o sea, robándose el ganado, y les agarran en una camioneta, a la camioneta la queman, a los manes les enyuchan ahí en todo el parque, no sé dónde hacen las reuniones, y Ya, les cogen, les juetean. Qué sí. chica. Sí, y si a la policía, si les quieren, les entregan, si no, ya valieron ahí con los indígenas. Así que esa ley ellos quisieron, porque la policía en esos tiempos no querían que hagan eso, y a veces a los que hacían la ley indígenas los llevaban presos, de ahí nació la CONAI, ¿ya? Y luego también ya lideraron protestas, las que, para nosotros, las más recientes, los que somos recién millennials, las protestas que recordamos desde 2008 han sido 2008, 2016, luego 2019, luego 2022 protestas. Por eso yo digo, desde que nací he vivido como 4 protestas así, pero
de deberes. Ya, la primera en 2004, me acuerdo, ya me acordé ahorita, lo sacaron a Lucio Gutiérrez. Se metieron hasta dentro del Congreso y chao, Lucio Gutiérrez en el helicóptero, se cae y se fue. Ya, pero las principales protestas que hay que rescatar de ellos cuando duró el 2019, duró 2 semanas, si no me acuerdo. Sí, duró casi un mes esas protestas que hicieron contra Lenin. Le salvó la pandemia, luego ya. Primero, si nos acordamos, era la eliminación de los subsidios. Por eso pues salieron. Aquí me acuerdo que la entrada de por aquí les daban comida y todo. En ese tiempo estaban de acuerdo toda la gente. Con las consecuencias de que se juntaron, el gobierno tuvo que derogar el decreto, aunque ahorita ya se está quitando el subsidio igualmente. Así que no sirvió de mucho ir a destruir todo lo que destruyeron. En 2019 fue un ejemplo de resistencia popular en Ecuador. Si nos acordamos, ya lo vivimos en carne propia esa protesta que busqué algo reciente. Porque si de ahí recordamos, hubo en el 99, 2004, luego en 2016, no valió porque Correa no les dejó entrar ahí, muchachos, y los mandó regresando. Oh, andáis, chao, se fueron para ahí. Vuelta, ahora tenemos los desafíos actuales y los movimientos sociales. La desigualdad económica, primero, por eso es lo que más protesta la gente. A pesar de los avances, la pobreza sigue siendo un problema, el poder, digamos, el dinero sigue concentrado en un grupo de poder, el 1% de las personas aquí en el Ecuador es rica, las demás, clase media y clase baja. Luego tenemos la violencia y la represión. Muchos movimientos sociales son reprimidos por los gobiernos y fuerzas de seguridad. Ya lo hemos vivido en carne propia. Los cambios climáticos, esto nació hace apenas 10 añitos. Comenzaron a hacer protestas por los cambios climáticos. Si nos acordamos, hubo una protesta por el Yasuní TT. En las elecciones anteriores votamos para que no se explote aquí en Quito el Nanegalito, para que no se explote el Yasuní. Por ahí hacían consultas populares. Al fin y al cabo, igual explotan. La lucha un ejemplo claro es la lucha por la Amazonía, que es la clave de la protección del medio ambiente. Pero eso es hace 10 años nomás, no se han preocupado lo suficiente. Ahora sí hay un poquito más de movimientos ambientalistas que buscan primero, digámoslo así, el ambiente y luego los recursos, porque ellos dicen no te vas a comer el oro, no vas a respirar CO2 y todo lo demás. Así que ha sido algo recurrente esos movimientos. En conclusión, tenemos que los movimientos sociales han sido claves para el cambio en América Latina. La mayoría se han influenciado aquí en América Latina por el socialismo, no ha habido casi gobiernos liberales. Aquí en Ecuador el único gobierno liberal que tuvimos, a ver, déjenme recordar, mente, Lazo, eh, dos presidentes liberales y el resto todos han sido de la tendencia socialista, o sea que buscan el poder social, llenar el Estado. Los liberales no les gusta vuelta a la gente así, más que todo en América Latina porque se influenció por Cuba, como ya decimos, trataban de repartir todo por igual, pero eso es imposible. No hay cómo. En la palabreo es muy, muy lindo el socialismo, es demasiado bonito, pero ya en la práctica no hay cómo. Luego tenemos que desde la resistencia indígena hasta las luchas actuales han transformado la sociedad, es cierto, para bien o para mal, pero nos han transformado. Hay personas que ya no les gustan las protestas porque dicen que es como un retroceso, es una pérdida de tiempo, de dinero y todo eso. El futuro depende de la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos y ambientales, más que todo. Ahorita si nos damos cuenta de los cambios climáticos, el calentamiento global nos está afectando a todos. A veces llueve cuando no es de llover, hace un sol pero que bestia. Y antes no era así, los cambios de clima ahora son terribles. Por eso es que se han formado más movimientos ambientalistas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algo? Si no, para ir con el deber. Todo bien. Vamos. A ver, el deber era facilito, muy demasiado fácil para escoger también. La tarea 6 ahí está abierta. Hay que investigar un movimiento social de tu país y explicar el impacto. O sea, cualquiera de los movimientos. ¿Cuántos tenemos aquí? Vamos a la elección pasada. ¿En cuándo votamos? En febrero. ¿Cuántos movimientos habían ahí? Sí, Como que- 15, 16 habían. Ya, tienen que escoger uno.
Casi 17 veían esos. ¿no? Hay que investigar un movimiento social de aquí de Ecuador y escoger uno, por ejemplo, Pachacuti, ADN, RC, Movimiento Amigo, hay demasiados. ¿Cuál es el impacto de ese movimiento aquí en el país? ¿En qué nos ayuda? ¿Cuál es su tendencia? ¿Ya? ¿Cuál es su visión? Pueden hacerlo en una hoja o dos hojas, como ustedes deseen, a mano o a computadora, no hay problema. Pero solo tienen que elegir un hito, eso sí. ¿Ya? ¿Entendido o no entendido? Ya. Comprendido. Listo. Para resumir, entonces, cogen un movimiento social y explicamos por qué lo escogimos más que todo, ¿ya? Su impacto. Listo. Entonces, ese es el debercito y nos vemos el día de mañana. Ya, Licen. Listo, hasta mañana se cuidan. Buenas noches, Licen. Descanse, pilas. Igualmente se cuidan, pilas, pilas.